La generación Z es probablemente la más criticada de los últimos años. Y si nos preguntamos de dónde viene todo esto, quizás la respuesta más sencilla sea nuestra relación con internet y las problemáticas sociales, lo cual se ve muy reflejado cuando hay personas que utilizan generación de cristal para referirse a los centennials. Y déjenme decir que eso es algo completamente absurdo y voy a explicar el porqué. Pero antes de tocar ese tema, hay algo que me parece digno de mención, y es el hecho de que como tal, el concepto de las generaciones no es nada más que un punto de referencia, con el claro propósito de clasificar a las personas según su fecha de nacimiento. Además, existen dos propósitos principales para los que se usa. El primero siendo claramente el realizar estudios sociales y el segundo para crear un prejuicio. Es fácil de inferir cuál de los dos es el más accesible de llevar a cabo. Dicho esto, pienso que lo mejor que puedo hacer para antes de ir al propósito de este video es tratar de entender el contexto sobre el que parten los comportamientos a los que hice referencia anteriormente. Y para esto no hay de otra que hablar de las redes sociales, cuya incidencia en nuestras vidas es enorme, y de ahí viene uno de los puntos críticos más propagados, como lo es el decir que estamos todo el día frente a una pantalla. Y sobre esto, el comediante Bo Burnham dijo una frase con la que no podría estar más de acuerdo. We are so quick to ask why these kids are looking at their phone all the time, rather than ask what kind of world have we made for them to look up at. Volviendo al punto, yo creo que todo se basa en una falta de reflexión y conciencia, tanto por parte de las personas ajenas a nosotros como de nosotros mismos. Me recuerda mucho a la gente que critica tajantemente el feminismo en la actualidad, en lugar de molestarse siquiera en analizar los hechos y comportamientos que venimos arrastrando durante muchísimos años. Y con esto no estoy negando el sinfín de malinterpretaciones y en consecuencia las malas prácticas que realizan algunas personas dentro de casi cualquier comunidad, y mucho menos que deberías estar de acuerdo. Salgamos un momento de este ejemplo en específico. Lo que quiero decir es que hay una tendencia, un patrón sobre el cual preferimos hablar antes que escuchar, dando como resultado un montón de personas que se inventan espantapájaros para tener a dónde gritar. Esto tiene mucha relación con el tema de la generación de cristal, porque todo parte de nuestra tendencia a dar las preconcepciones que tenemos de algo como cierto, y no tiene nada de malo creer que tienes la razón. Momento, e incluso cuando crees no tener la razón, crees que tienes la razón en creerlo. Y sí, parece que estoy entrando en un pozo sin fondo, pero a lo que voy con esto es que la falta de empatía y capacidad de reflexión hace que nos quedemos en las cosas fáciles, como llamar feminazis, generación de cristal u ofendiditos. Y en parte lo entiendo, creo que la vida de muchas personas ya es lo suficientemente jodida y ajetreada como para que se tomen el tiempo de estar indagando en profundidad sobre cada tema sobre el que se opina. Quizás hace falta que de vez en cuando aceptemos que criticamos por criticar y no con la verdadera intención de comprender y solucionar. También es bueno recordar que no siempre hay que tener una opinión acerca de algo. A mí, por ejemplo, muy excepcionalmente, hay días en que me da ganas de cerrar la puta boca y dejar de ser un imbécil. Adivinaron, ese día no es hoy. Pero ya en serio, tratar a las personas jóvenes como simples ofendidos o idiotas es ser sumamente ignorante, porque si nos ponemos a pensar un poco, son todas consecuencias lógicas de problemáticas que se han desarrollado gracias a nuestra inactividad por cambiarlas y la carencia de moral que existe en las industrias, especialmente las relacionadas a los medios de información, en los cuales incluso se incentiva el odio a través de noticias falsas o titulares engañosos, con el único fin de propagarse rápidamente sin importar las consecuencias que eso conlleve. Y eso me lleva a que todo empezó con el exceso de exposición que tenemos a la información. Con 13 años ya puedes ser consciente de un sinfín de conflictos y problemáticas, lo cual no es precisamente favorecedor para la salud mental de alguien con tan poca experiencia vital, aunque a su vez cabe cuestionarnos qué ganaríamos ocultando las distintas realidades con las que tenemos que convivir a personas que eventualmente las descubrirán igual. Y sí, todo parte de cómo internet y las redes sociales opacaron a los medios tradicionales. Todo de repente se democratizó, las opiniones polarizadas están más expuestas que nunca. Es más fácil estar desinformado a pesar de la accesibilidad e inmediatez que nos dan las redes. Y es por eso que aparentemente es nuestra generación la que se queja de todo. En primer lugar, la queja y el sentirse ofendido es algo necesario. Sin la queja, ahora mismo yo no tendría el derecho de dar mi punto de vista ante ti en un medio tan público como este. Va a sonar un poco fatal, pero la queja, el conflicto y la violencia han sido los medios principales por los cuales ha habido cambios en nuestra sociedad. Es un poco trágico, pero es una realidad que no podemos negar, sobre todo cuando hay quienes solo se dedican a minimizar los problemas de los demás y engrandecer los propios. A lo que me refiero es que las infinitas discusiones que finalmente no llegan a ningún lado poco tiene que ver con un problema generacional, sino que por naturaleza el conflicto es muy atractivo para las personas, y ahora que tienes una ventana por la cual toparte directamente con toda esa ira, parece tener algo que ver con la generación Z, cuando en verdad es un patrón común independiente de la edad que tengas. Parece que hay quienes se les olvida que todo sucede en una pantalla y que tú eres quien decide lo que ve o no ve. Tienes todo el poder de educar a tu algoritmo, así que si te parece que los problemas son los jóvenes ofendidos, quizás estés siendo hipócritamente selectivo.